Adelante, Alex, bienvenido, por favor, al segundo de ciberseguridad. Bueno, muy buenos días. No sé si me escuchan bien por ahí. Estamos Rey. bien y ya te estamos viendo tu presentación. Perfecto, perfecto. Bueno, agradecerles el espacio. La verdad es que sí, es un honor para nosotros poder compartir un poquito lo que hemos venido haciendo en el tema de ciberseguridad a lo largo de estos años, desde Componentes El Orbe. Eh, Vamos a ver, les cuento un poquito. Yo vengo del Instituto Costarricense de Electricidad, estuve por allá 15 años. Me tocó lidiar con todo lo que fue el proceso de conformación del primer equipo de respuesta a incidentes que tuvo el ICE y uno de los primeros a nivel nacional. Fue curioso porque también nos tocó liderar el proceso de la atención del primer incidente de seguridad que el CECIR Costa Rica tuvo que atender, que fue una situación de un caso de anónimos para el tema del plan fiscal allá por el año 2012. Entonces, pues sí, hemos venido acumulando un poquito de experiencia en el tema y después de 15 años en el ICE, me voy para Componentes El Orbe a desarrollar todo lo que era vertical de servicios, específicamente la parte de ciberseguridad. Y desde hace 2 años tengo a cargo la dirección de todas las verticales de servicio que en Componentes El Orbe tenemos a disposición de nuestros clientes. Eh, Igual, la idea de la charla es una. Vamos a ver, se nos ocurrió porque la idea era comparar lo que nosotros hemos visto a nivel de teoría con todo lo que nosotros a efectos prácticos hemos venido realizando en nuestros últimos 4 años también con nuestros talleres de ciberseguridad. Eh, en el caso, digamos, de la parte teórica o la parte ideal, digamos, que nosotros hemos visto, nos vamos a basar en el reporte de ciberseguridad que el BIT y la OEA han generado, tanto en sus versiones del 2016 como en sus versiones de 2020, que recién la acaban de liberar. Lo que vamos a hacer básicamente es confrontar esa foto que nos da el BIT y la OEA para confrontarla contra los hallazgos que nosotros a lo largo desde el 2017 hasta el 2021 hemos venido realizando en cerca de 300 talleres de ciberseguridad que hemos realizado en toda la región. Finalmente, lo que pretendemos es hacer un pequeño cierre donde vamos a conversar de qué es lo que algunas de las empresas, la mayoría realmente están haciendo para cerrar las brechas que importantemente hemos venido identificando y que obedecen tal vez a un mal planteamiento del tema de ciberseguridad, pero que gracias a Dios eso se ha venido revirtiendo, digamos, en el tiempo. Para empezar a conversar, vamos a hablar un poquito de lo que es la parte de la situación teórica. Como les dije, nosotros tomamos como referencia para esta parte de la presentación el informe que hizo el BIT en conjunto con la OEA en sus dos versiones, 2016 y 2020. Esta primera versión de 2016 para nosotros fue todo un hito porque permitió, este informe de la OEA permitió compararnos con toda la región. Toda nuestra región de América Latina quedó evidenciada, quedó una fotografía de cómo estamos, cuáles son las áreas de oportunidad que teníamos en ese momento. Y ahora llega la versión de 2020. Entonces, esta foto del 2020 lo que viene es a decirnos qué hicimos bien y en qué cosas no hemos hecho tal vez la tarea. Vamos a ir poco a poco avanzando, vamos a ir descubriendo, digamos, que hay elementos que efectivamente han crecido satisfactoriamente y lamentablemente hay otros elementos que se nos han quedado rezagados, como por ejemplo, les anticipo, todo lo que es el tema de formación, todo lo que es el tema de capacitación a nivel de ciberseguridad es un elemento que todavía tenemos un pendiente fuerte a nivel de nuestra región de Centroamérica, que es donde nos vamos a centrar. El informe como tal, ¿verdad? Para explicarles un poquito la dinámica que utilizan ellos tienen un marco de un modelo de madurez que se compone de 5 elementos, donde empezamos en el proceso que ellos denominan inicial, ¿verdad? Que es un estado embrionario donde nos han tomado medidas concretas y básicamente pues hay ciertas iniciativas, pero no hay documentación o no hay evidencia clara de la capacidad de seguridad que pueda tener el país en este caso. Pasamos a un nivel formativo, que aquí es donde estamos la mayoría de los países de la región de Centroamérica, en promedio, ¿verdad? Donde evaluamos o ya tenemos algunos elementos que ya han empezado a crecer, que se están ya formulando, pero lamentablemente en algunos casos, por ser tan nuevos, pueden estar mal definidos o un tanto desorganizados. Ya hay ciertos rastros de evidencia, pero no necesariamente lo suficiente para poder decir que ese control ya está en un punto consolidado o establecido, que es el siguiente nivel.
Y finalmente, ¿verdad? Esto llega hasta el punto 5, hasta la calificación 5, en donde ya hablamos de un control que es dinámico, ¿verdad? Que tiene los suficientes mecanismos y los tiene suficientemente claros para poder modificar su funcionamiento basado en condiciones que se estén presentando en ese momento, pero de una forma efectiva y no de forma improvisada. Entonces, ese es el modelo que nosotros vamos a seguir, o que sigue, perdón, más bien el informe del BID y la OEA en sus dos versiones. ¿Qué es lo que se evalúa? A nivel, digamos, de los informes para este 2020 se incorporan algunos elementos, pero en términos generales, estas son las 5 dimensiones que se incluyen dentro del proceso de evaluación para este caso de los países de la región. Tenemos una primera dimensión que habla sobre el tema de políticas y estrategias de ciberseguridad. Aquí lo que se evalúa son temas de cómo está la estrategia nacional de ciberseguridad de cada país, cómo están los procesos de respuesta a incidentes, el tema de protección de infraestructura crítica, que es súper importante, la parte de la gestión de crisis, cómo está la defensa cibernética y cerramos esta dimensión con todo lo que es el tema de la redundancia en telecomunicaciones. Otra dimensión que se evalúa dentro del informe es todo lo que es el tema de cultura cibernética y la parte de sociedad, cómo esta interactúa con el tema del cibermundo. Aquí hablamos de la mentalidad de ciberseguridad, cuál es el nivel de confianza y seguridad que se tiene en Internet, la comprensión del usuario, el nivel de que sus datos de información personal que estén en línea, qué está, qué no está en línea, con qué permisos, mecanismos de presentación de informes, medios y redes sociales. Vamos a la tercera dimensión, que es la de educación, capacitación y habilidades de ciberseguridad. Como les digo y les anticipo, lamentablemente esta es la que menos creció del 2016 al 2020 y eso hace casi que nos ratifica mucho lo que nosotros hemos visto a nivel de campo, ¿verdad? A nivel real, cuando vamos a los clientes y encontramos que hay muchas veces claras deficiencias porque no hay gente preparada en los elementos teóricos de ciberseguridad. Ya vamos a hablar un poquito del tema. Esta que sigue es la que más creció, por el contrario, ¿verdad? Que es la parte de marcos legales y regulatorios. Todos nuestros amigos abogados están haciendo muy bien su trabajo. Se ha venido esforzando mucho la región en lo que es la conformación de todos sus marcos de legislación, evaluación de sus sistemas de justicia penal y un aspecto que se incluyó para este 2020, cómo son los marcos de cooperación, tanto formal e informal, para combatir el delito informático. Cerramos en el tema de la OEA con lo que es la evaluación de estándares, organizaciones y tecnologías, en donde evaluamos temas de adhesión a los estándares, resiliencia de Internet, temas de calidad del software, controles técnicos de ciberseguridad, controles criptográficos, mercados, ciberseguridad y divulgación responsable. Estos a grandes rasgos, todas las dimensiones que son evaluadas. Vamos a ver algunos elementos que son interesantes de lo que arroja el informe del BID y la OEA para este 2020. Básicamente, si nosotros empezamos a ver el crecimiento porcentual que tuvieron los países de nuestra región, ¿verdad? A nivel de la foto 2016 contra la foto 2020, el crecimiento fue de un 62%, 61.95. Nuestros países de Costa Rica y Panamá se mantienen en ese promedio, pero lamentablemente vemos casos como el de El Salvador, que no creció lo suficiente, ¿verdad? El Salvador creció a un ritmo de 36% con respecto a la foto del 2016. Ahora vamos a ver que El Salvador fue uno de los países que estaba en la foto del 2016 muy bien evaluado y lamentablemente para este 2020 baja, ¿verdad? Significativamente en su evaluación. Los países que por el contrario sí crecieron o crecieron un poquito más allá de lo que es la media, fue Guatemala, Nicaragua y Honduras, donde se han evidenciado claros esfuerzos en diferentes áreas para poder hacerle frente a todo lo que demanda el tema de ciberseguridad. Sin embargo, les anticipo que esto no es la evaluación, digamos, a cómo están actualmente. Esto solamente nos dice el crecimiento promedio que tuvieron. Como les dije anteriormente, la dimensión de mayor crecimiento fue todo lo que nos marca o toda la parte de marcos legales y regulatorios. Como vieron, hay una evaluación que va de 0 a 5. El promedio que nosotros obtuvimos para el año 2016 en esta parte de marcos legales y regulatorios fue de 0.97. Para este 2020, el promedio de la región nos lleva a 1.99. Significa que prácticamente crecimos al doble de lo que teníamos en la foto anterior. Y eso es bueno y vamos a ver los resultados y quién está impulsando fuertemente esto.
El tercer aspecto interesante es la dimensión de menor crecimiento. Como también les anticipé, básicamente la educación, formación y habilidades en ciberseguridad. Su promedio creció apenas de 1.61 a 1.83. El crecimiento es muy bajo y de hecho hay países que ni siquiera crecieron en esta dimensión, lamentablemente. Como punto 4, hablando de los líderes, digamos, de lo que son de la región, Costa Rica y Panamá. En el caso de Costa Rica saca ventaja clara en dos aspectos, principalmente porque es el que está liderando una de las dimensiones nuevas o uno de los aspectos nuevos o categorías nuevas, como es el tema de cooperación formal e informal, pero principalmente su ventaja radica en los aspectos legales. Costa Rica ha marcado un liderazgo en todo lo que es el tema de marcos legales y regulatorios en la región. Todo lo que es la parte de formulación de leyes para combatir el cibercrimen, nuestro país lleva una ventaja significativa sobre los demás países de la región. Vemos que lamentablemente igual hay países que se nos han quedado, por ejemplo, en el tema legal, como el caso de Honduras. Nosotros nos toca hacer mucho tema de consultoría en los países de la región y es evidente cuando uno va, por ejemplo, a esos países y los esfuerzos que están haciendo. Hay cosas que ya van haciendo, por ejemplo, legislación que les van pidiendo, pero a nivel legal, digamos, todo lo que es combate de cibercrimen en estos países, principalmente en temas, por ejemplo, como Honduras o El Salvador, es bastante complicado. Como punto 5, ¿verdad? Que les decía, el tema de Panamá. Panamá saca una gran ventaja apoyado en dos categorías, principalmente lo que es el tema de respuesta a incidentes y lo que es el tema de protección de infraestructura crítica. Son los líderes en ese campo. Si ven la ventaja que saca, son 33 puntos sobre 26 de Costa Rica y 24 de Guatemala. Entonces es una ventaja significativa que los ha llevado a desarrollar su CECIR nacional de una forma, digamos, bastante proactiva y que les permite, digamos, a ellos tener planes de respuesta en teoría, ¿verdad? Bien definidos y claramente establecidos para apoyar a todo lo que es la industria a nivel panameño. Vamos a ver, por ejemplo, nosotros hicimos una herramienta donde nos permite comparar básicamente todo lo que son los resultados de una forma más dinámica. Esto que están viendo acá ahorita en pantalla, la línea celeste corresponde a todo lo que son datos de 2016 y la barra azul corresponde a los datos de 2020. Y el numerito que ven por encima lo que significa es el promedio de todas las evaluaciones que hemos hecho a nivel, digamos, o que se incluyen dentro del informe del BIT. Cuando nosotros vemos estas dimensiones, vemos que claramente la ventaja la tiene Panamá con un 2.08 y Costa Rica muy de cerca con un 2.02. Hay países que han, ¿verdad?, crecido bastante significativamente, incluso como Nicaragua, el mismo caso de Guatemala y Honduras, que han crecido bastante, pero que sus promedios siguen estando muy por debajo de los países líderes como Panamá y Costa Rica. Cosas que son interesantes cuando empezamos a ver temas de política. Si nosotros empezamos a ver temas de políticas y estrategias, ahí vemos un claro liderazgo de Panamá y principalmente enfocado en qué? En estos procesos, como por ejemplo lo que es el tema de respuesta a incidentes. Si nosotros vemos la respuesta de Panamá y el promedio que tienen todas las categorías evaluadas es claramente superior a los países de la región. Si nosotros vemos, por ejemplo, el tema de estrategia, ahí ya estamos un poquito más parejos, ¿verdad? Y ahí donde podemos determinar que nosotros tenemos claras desventajas en algunos elementos porque Panamá ha trabajado mucho la parte de respuesta a incidentes, ¿verdad? Esa es como su fortaleza en todo lo que es en respecto, digamos, a la región. En otras categorías o en otras dimensiones que son importantes de visualizar, por ejemplo, uno de los elementos que les decía más importantes para Costa Rica es el de marcos regulatorios. Aquí nosotros sí llevamos la delantera. Ahora tenemos un promedio de 2.85 sobre todas las acciones que son evaluadas dentro del proceso del BIT y OEA y es claramente superior a todos los demás países de la región. El tema, y es uno de los que quiero llamar porque también lo vamos a comentar más adelante, que nos tiene que llamar a pensar un poquito más de lo que estamos haciendo o dejando de hacer, es el tema de formación. Ya para el informe del BIT nos evidencia claramente de que los esfuerzos en temas de formación no están siendo lo suficientemente buenos. Si nosotros vemos esta gráfica, lo que nos dice es que claramente, por ejemplo, tenemos casos como Salvador y Guatemala que no crecieron en opciones de formación para sus profesionales en ciberseguridad. Nicaragua creció levemente, ¿verdad? Pero el caso de Panamá, Honduras y Costa Rica, pero no tenemos los suficientes esfuerzos. Como les decía,
esta fue de todas la vertical, la dimensión que menos crecimiento tuvo. Volviendo a la presentación, eso es una fotito de lo que nosotros vemos a nivel de la parte de teoría o situación, digamos, que idealiza el tema del BID y OEA. Ahora, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer o qué fue lo que quisimos hacer con esta presentación? Confrontar esos datos, ¿verdad? Que son datos idealizados, en el caso del BID y OEA, confrontarlos contra la situación real. Y esa situación real, ¿de dónde sale? Y es parte de lo que queremos compartir. Desde el 2017, nosotros en Componentes del Orbe hemos venido haciendo assessment o talleres de ciberseguridad que se fundamentan en lo que es el marco o en el framework de ciberseguridad del NIST. Hemos hecho cerca de 300 talleres en toda la región, ¿verdad? Hemos tenido clientes en todos los países de la región, gracias a Dios, y de todos los campos o todas las industrias, tanto sector de banca, la parte de retail, el proceso de industria, y ha sido un proceso bastante enriquecedor empezar a ver y cómo los informes, en este caso el informe del BID y la OEA, calza en algunos elementos con lo que nosotros hemos venido encontrando. Les voy a anticipar, nosotros para hacer este assessment usamos el modelo del NIST. Como ya hemos visto y los panelistas anteriores han tocado un poquito el tema del NIST, no voy a entrar en profundidad, pero básicamente sí es importante que lo conozcamos. Nosotros, para fundamentar todo nuestro taller, hacemos uso del NIST como una herramienta que nos permite mapear claramente y en un tiempo oportuno cómo está el estado actual de las empresas en un proceso de respuesta a incidentes. Las fases, ¿no? La primera fase es la fase de identificación, es la fase por la que todas las empresas deberían empezar. Sin embargo, vamos a ver que no es así, ¿verdad? Lamentablemente, la fase de identificación, que es donde nosotros deberíamos de hacer todo el manejo de los riesgos, de los activos de información, hacer todo lo que es la identificación de qué tengo yo a nivel de mi empresa y qué es lo que tengo que cuidar y cuáles son las amenazas más importantes que estos activos se enfrentan. Lamentablemente esto muchas veces lo dejamos de lado. Siguiendo en la siguiente fase, ¿verdad? Tenemos la parte de protección. Esta es la fase más desarrollada de las 5. Cuando nosotros vemos la realidad que de estos 300 informes que les cuento, cuando nosotros vamos a los clientes, ¿qué es lo que encontramos muchas veces? ¿Verdad? Encontramos una fase de protección muy desarrollada y casi siempre obedece a una razón. Las personas que están a cargo del tema de ciberseguridad normalmente son las que vienen del mundo de infraestructura. Estas personas que vienen del mundo de infraestructura muchas veces carecen de la formación en los elementos que son propios del proceso de identificación, como lo que es el tema de la metodología de riesgos, por ejemplo. Si nosotros no hacemos una metodología de riesgos que sea adecuada y un plan de tratamiento de riesgos para todos nuestros activos de información, caemos en el pecado de empezar a invertir en tecnologías que algunas veces puede que no sean la solución de nuestros problemas. Entonces, el tema de protección obedece muchas veces su gran desarrollo a que tenemos gente que empieza a invertir en soluciones que tal vez no son las necesarias. Entonces, estos controles que son necesarios para las amenazas deberían de empezar a invertirse en ellos solamente cuando hayamos determinado que el plan de tratamiento de riesgos así lo amerita. Ese es el proceso normal que deberíamos de seguir, pero no lo vemos así. Cuando nosotros seguimos avanzando en el modelo, vemos una fase que es la detección. El proceso de detección lo que debería darnos son todas aquellas alertas proactivas y en tiempo real para que nosotros podamos tomar acciones en caso de que una situación adversa esté ocurriendo. De nuevo, ¿qué encontramos en las empresas? Estas fases no están bien desarrolladas. ¿Por qué? Porque estamos yendo a los equipos a sacar los logs solamente cuando ya han pasado los incidentes. No somos o no tenemos la capacidad de que estos equipos sean reactivos. Y muchas veces, ¿por qué? En la fase anterior hemos invertido una gran cantidad de equipos, muchas veces que lamentablemente no hablan entre sí o que no tienen la posibilidad de centralizar toda su información en un único repositorio que nos permita tener un proceso de retroalimentación, de correlación de todos esos eventos y que nos alerte en tiempo real de las cosas efectivamente importantes para nosotros. Como eso no lo tenemos, los procesos de detección se van viendo afectados. Si eso se ve afectado, cuando seguimos adelante en el modelo, cuando vemos el proceso de respuesta y recuperación, los resultados no son para nada alentadores. De hecho, son las peores categorías evaluadas.
El tema de respuesta, que lo que implica es tener actividades de respuesta a incidentes. Sol, en su presentación anterior, hacía mención a esto. Y decía, cuando hay un incidente, yo no puedo darme el lujo de salir corriendo a buscar qué hago. Yo tengo que tener todos los planes ya debidamente establecidos de qué es lo que tengo que hacer ante cuál tipo de incidente. Y por supuesto, el proceso de recuperación. Cuando yo tengo el incidente, ¿cómo me recupero? ¿Cuál va a ser mi plan de continuidad? Este es el ciclo de grandes rasgos que nosotros evaluamos. Ahora sí, vamos a la parte interesante, la parte de los numeritos. ¿Qué es lo que nosotros hemos encontrado? Cuando nosotros vemos las 5 fases, y esto obedece, estos valores que ustedes ven aquí obedecen al promedio de cumplimiento de las 300 talleres de autoevaluación, o perdón, de talleres de ciberseguridad que hemos aplicado en nuestros clientes. Claramente se evidencia que la parte de protección es la que está más desarrollada con un 47% de cumplimiento, seguido por el tema de identificación, detección y las dos más, las peor evaluadas, como en el caso de respuesta y recuperación. Esta es la foto. Esto es lo que nosotros evidenciamos a nivel de nuestra región. Si hacemos un drill down sobre esta información, sobre estas tablas, lo que empezamos a ver son cosas como esta. Cada una de estos elementos que nosotros evaluamos, que son 23, si nosotros nos fijamos, la que saca la cara un poquito por todas es el proceso de control de acceso, que es lo que normalmente más sabemos hacer y más comprendemos. Pero lamentablemente, si ustedes se fijan, para yo poder avanzar a protección debería tener un proceso de riesgo bien establecido. Vean las evaluaciones que tenemos en el proceso de riesgos y en el proceso de tratamiento. El proceso de valoración de riesgos es un 35% de cumplimiento y la estrategia de administración de riesgos son 37% de cumplimiento apenas. La mayoría de veces llegamos a las organizaciones y no existe esta parte previa, sino que lo que se dan son inversiones sobre infraestructura o sobre soluciones informáticas de seguridad que lo que buscan es tapar un problema particular, pero que no obedecen a un proceso previo, consensuado de meditación, en donde yo pueda establecer que efectivamente eso me va a solventar un problema grave y un riesgo que yo tengo en mi organización. El mapeo de la infraestructura crítica de mis activos de negocio es un proceso que se está tomando, perdón, a la ligera, y es algo que tenemos que cubrir. Entonces, vean, esta es la foto de nuestra región y aquí nosotros hemos tomado temas de bancos de los más grandes de la región. Hemos entrevistado y hemos trabajado con empresas retail de las más grandes de la región. Hemos trabajado con sector gobierno, inclusive, por ejemplo, para procesos de votaciones en Alex, algunos países. Sí, te quedan como unos 3 minutos para que vayas haciendo el cierre y vamos con preguntas a tu ok, conferencia, por favor. Disculpa. vamos terminando. No te preocupes. Ok, esta es la evaluación, digamos, que tenemos nosotros por acá. Vamos cerrando entonces ya el tema, ¿verdad? Y hacemos la comparación entre lo que es el proceso de teoría versus realidad, que qué es lo que nosotros hemos visto. Lo primero, y son 3 aspectos que vamos a comentar, los promedios de formación en los profesionales que realizan las labores de ciberseguridad quedan en evidencia. Hemos visto que no hay crecimiento en los marcos de formación y capacitación profesional y hay un poco de desarrollo de la vertical de identificación. Las actividades de valoración de riesgos no son protagonistas en la toma de decisiones y eso es otro elemento que también tenemos que controlar. Y el desarrollo de las actividades de protección sin considerar el tratamiento de riesgos nos está matando. ¿Por qué? Porque estamos haciendo inversiones en temas que muchas veces no son las necesarias. Otro punto importante, somos una región que tiende a ser reactiva. Las actividades relacionadas con el manejo de incidentes no superan los 2 puntos en el promedio del informe del BIT y la OEA. Y cuando lo comparamos contra el informe del NIST que nosotros hemos elaborado con los 300 talleres, vemos que los procesos de respuesta y recuperación no están bien desarrollados ni bien evaluados. O sea, somos reactivos, dependemos de una persona que sea la que salve el problema, ¿verdad? Un esfuerzo aislado, heroico de alguien para que pueda resolvernos el problema en el que estamos metidos en ese momento. La aplicación de los nuevos marcos de cumplimiento, esto ha venido en la región, ¿verdad? Ha venido impulsando un poquito las etapas de identificación y todo lo que es el tema de marcos regulatorios, y esto nos cae bastante bien porque nos está promoviendo que nosotros tengamos cada vez más frecuentemente llamados para hacer análisis de riesgos, análisis de vulnerabilidades, cosas que antes en los clientes no eran cosas del día a día, ¿verdad? Ahora un problema que estamos encontrando, ¿cuál es? Que los CISOs en la región no tienen suficientes manos para trabajar. Algunas empresas ya están invirtiendo en CISOs, pero tienen un problema, y es que son solitos ellos.
Entonces, al no tener suficiente ancho de banda para poder operar, empezamos a tener los problemas de rendimiento y de cobertura. Y la clara confusión que siempre se da, ¿verdad? Que tenemos que ir trabajando entre lo que es el gobierno de TI y el gobierno de seguridad de información. Ya para cerrar, para que no se me enoje Rey, por aquí estamos, ahí está, cerrando las brechas más importantes, es parte de lo que nosotros hemos venido desarrollando. Estos son 3 puntos, ya con esto cierro, de lo que nosotros hemos venido recomendando y hemos venido actuando, digamos, con nuestros clientes. Lo primero es priorizar la inclusión de los controles de acuerdo al análisis de riesgos y la identificación de infraestructura crítica. Implementar la metodología de tratamiento de riesgos debe ser un elemento claramente definido en todas las sesiones de toma de decisiones de las organizaciones. Eso tenemos que incluirlos. Muchas empresas trabajan el tema de riesgos, pero no incluyen los riesgos de ciberseguridad. Tenemos que incluirlos de una vez por todas para que empecemos a mapearlos. El segundo, mejorar las capacidades de detección, es un tema que está tomando prioridad. Obtener alertas tempranas, incluir plataformas que tomen decisiones oportunas con la mejor información posible. Y finalmente, entrenar a la organización en temas de respuesta y recuperación. Dejar de una vez por todas el enfoque reactivo y convertirlo cada vez más en una actividad proactiva. Eso es lo que nosotros hemos evidenciado como una necesidad clara que tenemos que venir desarrollando propiamente. ¿Right? Alex, confieso que el informe que mencionabas al comienzo es bastante ideal. Realmente esto que ustedes han hecho en el Orbe, muy llamativo, porque además entiendo que fue desde 2017, si te entendí bien. Correcto. Lo que nos da es una realidad que es bastante compleja. Por ejemplo, hablas de temas que resalto. Dices que hay el ancho de banda para muchas organizaciones es limitado, la gente está confundida, no sabe por dónde comenzar, no hay un conocimiento realmente profundo en entes gubernamentales. Nuestra ignorancia y nuestra incapacidad no nos ha traído más problemas, sino que nos ha mostrado, eran los que ya estaban, pero los teníamos ocultos por otra realidad. Ante esto, sí, hemos dado mucho apoyo a diferentes lugares, como les decía, venimos con una experiencia bastante importante. Tuvimos que atender el primer incidente de ciberseguridad a nivel de Costa Rica, digamos que cuando ya estaba el CECIR, Costa Rica debidamente establecido, y hemos venido trabajando en algunos lugares, por ejemplo, en algunos países de la región, apoyándolos mucho a fortalecer todo lo que es la estrategia de respuesta. ¿Cuál es el principal problema que nosotros vemos? Que la gente no tiene cultura de incidentes, sino que empieza a invertir en controles que necesariamente cuando vienen los incidentes ven que no toda la solución estaba en invertir en un hardware, sino que había que hacer planeación, había que hacer una estrategia para a quién llamar. Nosotros, uno de los puntos más importantes que hemos encontrado ha sido eso, ¿verdad? Cómo nosotros agarramos a los clientes y les decimos, mire, en caso que usted tenga un problema con su ISP, ¿a quién llama usted? Me dice, no sé. Ok, bueno, empecemos por trabajar temas tan básicos como eso, ¿verdad? De tener un plan de comunicación, de a quién tengo que informarle, cómo tengo que informarle, cuál es la metodología que tengo que utilizar para comunicar los incidentes, a quién tengo que comunicárselos. Todo ese proceso nosotros le hemos asesorado a muchísimas empresas gracias a estos 4 años, digamos, de trabajo en el Orbe y a nivel regional. la experiencia en el Orbe, Alex, con las compañías, para todas las personas que nos están siguiendo, que nos están viendo, casi 200 personas que están conectadas ahorita en la conferencia, es cuál debería ser el proceso A, B y C que deberían iniciar. Y hago un paréntesis, mencionabas hace unos minutos, hay gente que está a cargo del sistema de seguridad, pero viene más del área de infraestructura, no tiene los conocimientos, digamos, detallados para saber por dónde comenzar una metodología de riesgos. Invertimos en chunches, para la gente que nos sigue fuera de Costa Rica, chunches es como un apelativo a cosas que no son prioritarias, pero que no nos dan la seguridad que es la necesaria, que es la que nos permite operativizar eso. Y en la conferencia anterior, la conferencista Sol Echeverría nos hablaba del gobierno corporativo. Este panorama, digamos, para que nos explicaras un poquito cómo lo enfocan ustedes en el Orbe y también para las personas que quieren contactarte por algún tipo de asesoría al respecto para sus organizaciones, Alex. Básicamente nosotros lo que ofrecemos con el taller de ciberseguridad es ese mapa de ruta, ¿verdad? Para que las empresas sepan por dónde empezar. Lo que nosotros hemos tratado de desarrollar es tomar las herramientas que el mismo NIS promociona, ¿verdad? Y ofrece, tropicalizarlas un poquito a nuestra región y entonces a partir de esa tropicalización ofrecer una herramienta a los clientes que les permita en un proceso rápido
poder obtener esa visualización de cómo están, cuáles son las oportunidades de mejora más críticas que deberían de trabajar y cuál es el mapa de ruta. Entonces, ese mapa de ruta que te dice, ¿qué tenés que hacer primero? Porque muchas veces llegamos a las empresas y lo que nos damos cuenta es que no saben por dónde empezar, como vos lo decías, porque tal vez no tienen la formación. Entonces, cuando nosotros les empezamos a hablar de la importancia de una metodología de riesgos, de cómo tienen que trabajar el tema de ver cuáles son las amenazas más importantes, de identificar la infraestructura crítica, eso nunca les ha pasado por la cabeza. Entonces, por ahí, para mí es la parte más importante, trabajar el proceso de identificación del modelo del NIST que nos permite a nosotros mapear todo lo que tenemos como insumos fundamentales para la operación de nuestras organizaciones. Una vez que tenemos mapeado eso, ahora sí, el proceso de riesgos, que sería el segundo paso, para yo poder establecer cuáles son las amenazas más importantes que puedo sufrir. Y el tercer paso, ahora sí, es invertir en el proceso de controles que sean necesarios y que no necesariamente tienen que ser tecnológicos o que nos cuesten una fortuna. Hay muchos controles que pueden ser administrativos o que pueden ser, digamos, controles gratuitos, ¿verdad? Entonces, ahí es donde está el principal apoyo que nosotros le hemos venido dando a las organizaciones en estos 4 años. Alex, en tu experiencia, en cuanto a tamaño de organizaciones, los ataques que reciben, digamos, ¿tienen alguna cosa en particular o alguna cosa común, por decir algo? Es decir, ¿hay alguna área que es atacada primeramente en una organización grande versus una pequeña, o realmente los ataques tienen cierta, digamos, homogeneidad? ¿Cuál ha sido tu experiencia con todos estos análisis que has hecho en el Orbe, en toda la región y demás? Uno de los elementos que nosotros constantemente encontramos es que las amenazas los procesos los incidentes como tal, casi nunca se dan directamente, digamos, contra la infraestructura de Internet en algunos casos, sino más bien que son ataques internos. Son situaciones, digamos, de entidades internas en la organización que ya están comprometidas y que muchas veces, y aquí hay una situación que nosotros hemos venido trabajando muy fuerte también, que las organizaciones siguen pensando que con solo que yo ponga un firewall en el perímetro de la red, ya estoy protegido, ¿verdad? Pero se olvidan de todo lo que está dando vueltas dentro de la red local. Entonces, en esa red interna, si nosotros no aplicamos controles, si no aplicamos elementos que nos permitan a nosotros identificar situaciones o amenazas, pues estamos más expuestos que en la parte de Internet. Entonces, eso es un elemento que hemos venido trabajando con ellos. Vean, si no tenemos visualización en la parte interna, no podemos protegernos. Entonces, a nivel de tamaños, hemos visto de todo, digamos, desde empresas sumamente grandes hasta empresas pequeñitas y algunas empresas que nos hacen el típico comentario de, mira, pero yo soy una empresa que le cae bien a todo el mundo, ¿verdad? O empresas que, por ejemplo, son de gobierno, que tratan con temas de aumentos y ese tipo de situaciones, de que obviamente nunca han sido tal vez atacadas o que nunca nos han reflejado, digamos, un ataque o se lo ha mantenido en silencio. Mario. A como hemos visto empresas, inclusive tuvimos un caso de una empresa que se dedicaba a dar servicios de seguridad a centrales telefónicas y fue atacada, ¿verdad? Entonces, nosotros tuvimos que darles todo ese apoyo en el proceso de cómo asegurar toda su infraestructura para que no fuera, digamos, vulnerada. Entonces, hay de todo, ¿verdad? De empresas muy pequeñas hasta empresas muy grandes. Aquí tenemos varios comentarios, Soledad Pro Año, ella dice que pues básicamente las instituciones reaccionan muchas veces con un montón de dinero solventando un ataque que hubieran podido prevenir en su momento oportuno. Ella habla también de trabajar con una evaluación de vulnerabilidades en la institución respectiva. Y hay una pregunta acá que nos hacen, ¿cómo cambiar la realidad para que pymes o empresas pequeñas cambien la aptitud, perdón, de ciberseguridad? ¿Cómo hacer que los empresarios vean que en TI no es solo tener un antivirus y un firewall, digamos, lo que hablábamos antes? Sí, eso cuesta, ¿verdad? Digamos, y ahí donde viene también un poquito la expertise que uno tiene que ir teniendo con estos manejos de personal de juntas directivas o personal, digamos, que muchas veces coordinan las empresas, pero que no son de perfil técnico. Yo tuve un jefe hace un tiempo, ya bastante tiempo, que pensaba que con solamente un ingeniero que podía soportar toda la operación de seguridad de una empresa. Y decía, no, esa persona tiene que saber de todo, todo. Bueno, son cosas que son difíciles de hacer cambiar esas mentalidades. ¿Cómo nosotros lo hemos venido haciendo? Pues básicamente hablándoles en el lenguaje que ellos entiendan. Por ejemplo, si es un tema de dinero,
todos los coordinadores o empresarios entienden el tema de dinero. Entonces, muchas veces lo que hemos logrado hacer es trasladar las posibles afectaciones a un tema de cuánta plata, cuánto dinero te costaría esta afectación. Y cuando entonces nosotros evaluamos cuál es el costo del control y cuál es la posible afectación a la que te estás preparando, la gente lo entiende mucho. Hacemos mucha analogía, por ejemplo, el tema de los seguros de los vehículos. Todos nosotros pagamos seguro de vehículos, pero creo que ninguno de nosotros lo quiere usar, ¿verdad? Entonces, hacemos ese tipo de analogías y los vamos llevando a ellos a un mundo que entiendan, o un lenguaje que entiendan y que ellos puedan llegar y cuantificar, ¿verdad? Porque muchas veces lo que nosotros hacemos, cometemos el error de que no lo logramos cuantificar para que, o transformarlo en indicadores de rendimiento que la gente pueda evaluar y medir y dar seguimiento en el tiempo. Entonces, para mí la clave es trabajar en indicadores que las personas de juntas directivas o personas de la alta administración puedan entender, ¿verdad? Principalmente temas de dinero, ¿verdad? ¿Cuánto te costaría una salida de la página web, que es la página transaccional de la empresa? ¿Cuánto te tardaría 5 minutos fuera? ¿Verdad? Un ataque de negación de servicio. Bueno, ok, ¿cuánto cuesta eso versus cuánto cuesta tener enlaces de redundancia o tener algún tipo de balanceador o alguna otra solución de mercado? Entonces, eso es lo que nosotros trabajamos, así de esa manera. Alex Araya, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Un tema adicional que mencionabas muy interesante, que en gran parte de los ataques que veías o de las amenazas estaban a veces concentradas en la red interna, procesos internos y situaciones vulnerabilidades que no se habían analizado a profundidad, y es donde encuentran pues una de las puertas abiertas para atacar a las organizaciones. Fíjate que hicimos una consulta con todos los asistentes y la pregunta era: ¿cuenta su organización con una metodología de riesgos para la estrategia de ciberseguridad? Acabamos de tener la respuesta, el 53% dice que sí, 46% dicen que no. Así que a todos nuestros asistentes, ahí tienen a Alex Araya. En la parte inferior de la página pueden hacer el contacto vía redes sociales para que él les pueda responder, y también a través de Componentes del Orbe, una compañía líder en el proceso de detección de vulnerabilidades con muchos años de experiencia haciendo estos focus group en toda la región. Alex, muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Que tengas un feliz día, muy amable. Gracias por la invitación. Hasta luego.